Ya. Hola a todos, espero que estén súper bien a los que están en la casa, los que están aquí viendo y directamente transmisión activa. Hoy vamos a ver a fondo, es decir, así como ultra a fondo lo que sería sistema inmune, principalmente sistema inmune. Denme un segundo, tengo que aquí. Sistema inmune innato y un poco de adaptativo que sería como lo general, ya, porque la semana pasada vimos todo lo que era como en realidad general más que todo, así que era muy como a fondo, así que como les contaba, les pido una ultra concentración porque escribí muy poco para toda la materia que es, lo cual voy a explicar eh, como a vos, si no todo está escrito como en muchas otras clases que para mí es la ideal a pesar de que no es la idea, pero siento que con eso como que en- reciben toda la información y no se pierde nada. Y a ustedes tampoco se les queda algo como que escucharon más o menos, ¿ya? Un segundo para sonarme, que estoy media resfriadita. Ya, vamos a empezar. Creo que puedo subir el volumen al micrófono de un segundo. Ahí, ahí deberían supuestamente escucharme un poquito más fuerte. Vamos a empezar con la respuesta innata o inespecífica, como decimos. Y bueno, vamos a empezar por las barreras físico-químicas y biológicas. Recordemos que todas las barreras físico-químicas o biológicas son aquellas que pueden ser como la piel, eh, más que todo, principalmente es la piel, ¿ya? O puede ser ese tipo de barreras que están como con el entorno, por así decirlo, que nuestro cuerpo como que hace que ya, son como las puertas de nuestro cuerpo, por así decirlo. ¿No es cierto que nosotros cuando respiramos tenemos barreras? ¿Por qué? Porque estas barreras que hacen que no cualquier cosa entre, ¿ya? Obviamente tiene que entrar aire para respirar y poder existir, pero ese aire muchas veces puede tener ciertos virus, patógenos, etc. ¿Ya? Bueno, ay, y decía, ¿por qué estaba diciendo esto? Aquí está mal escrito, voy a cambiarlo al tiro ya. Voy a decir que después alguien lo lee. Y acá es unas barreras físico-químicas y biológicas. Es receptores de receptores de reconocimiento de datos. Mil disculpas, pero bueno, haciendo como un recordatorio de lo que vimos en la clase pasada, que eso fue el primero que vimos de ¿cómo se llama esto? El sistema inmune, que fue el que vimos en la última clase, ¿ya? Bueno, los patógenos que quieren decir, recuerden que los patógenos son lo que tenemos como cosas malas, ya las cosas que hacen daño. Tienen en común patrones moleculares asociados al patógeno, ¿ya? Si se dan cuenta, es patrones moleculares asociados al patógeno, que se refiere con la sigla EP, esa, PMAP, ¿ya? Que le dan lo característico a cada patógeno. ¿Qué quiere decir? Que cada patógeno tiene, como por así decirlo, un ADN, que no es un ADN porque, como sabemos, la mayoría de los patógenos no tienen ADN, o varios grandes de ellos no tienen. ¿Por qué? Porque los virus, por ejemplo, si no me equivoco, si no ¿cómo se llama esto? Me corrigen, siempre me confundo, son los que no califican como ni siquiera como bacterias, ni siquiera como células vivientes, son como una masa por ahí, ¿ya? Y PMAP, le dan lo característico, le dan como, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con eh, su origen y qué va a ser, ¿ya? Por ejemplo, el coronavirus tiene su patrón, su PMAP exacto, y por ejemplo se relaciona con todos los COVID que ya han existido. Es decir, por ejemplo, si no sé si ustedes saben, pero han existido diferentes COVID, solamente que no han sido graves o no han sido que no afectan al humano, ¿ya? Creo que hay como 3 o 4. Todos estos tienen un común de patrón molecular, pero solamente el COVID-19 o el coronavirus 19 tiene o el SARS-CoV-19, como se llama en realidad, tiene este ADN específico, pero cumple con un patrón común que sería el del COVID.
Sí, son todos familia. Es como un árbol genealógico. Todos cumplen como con un tipo de cosa, un rasgo, ¿ya? Y bueno, las proteínas que están en células fagocíticas, recuerden que las células fagocíticas son aquellas que destruyen los fagocitos, o sea, que destruyen los patógenos y se llaman fagocitos. Son quienes reconocen a través de estos receptores eh, estos, como por así decirlo, estos patógenos, estos PMAP, ¿ya? ¿Y cómo trabajan estas proteínas? Trabajan uniéndose a ellas, ¿ya? Al verlos como ajenos. Ya literalmente dicen, ah, ¿sabes qué? Reconozco que esto tiene un patrón molecular exacto y me apego a ello. Literalmente son como chicles que se pegan encima y se pegan al tiro a verlos como ajenos. ¿Ya? Exactamente qué son, son las proteínas de estas células fagocíticas, de estas células fagocitales. ¿Ya? Eh, cabe destacar que, eh, de hecho, así como ejemplo, cuando los receptores de los fagocitos se unen con los PMAP, que son los que, como por así decirlo, a los que se unen como tal, los fagocitos se vuelven más eficaces para destruir a los patógenos. ¿Por qué? Porque pueden decir, ¿sabes qué? Esto es lo característico, ya, y puedo decir, es como que lo diagnostican, dicen, ¿sabes qué? Esto es no sé qué, ya, lo matamos de esta manera, así funciona, chao, ¿ya? Y estos receptores, es decir, porque aquí estamos hablando de los receptores, ¿qué siguen estos receptores? Las proteínas, ¿ya? También pueden estimular la respuesta inflamatoria y activar ciertos factores de transcripción, ¿ya? Los ciertos factores de transcripción que hacen también son métodos de eliminación de patógenos, ¿ya? Los que estimulan la expresión de genes que codifican a ciertas proteínas, ¿ya? Como las citocinas, moléculas que son proteicas específicamente para que se producen literalmente por linfocitos y macrófagos. Ya estos linfocitos y macrófagos son muy importantes dentro de los fagocitos, por así decirlo, conociéndolos como fagocitos, son los que eliminan eh, y ayudan a como con la coordinación inmunológica. Pero a lo que va exactamente aquí es que pueden estimular respuestas inflamatorias y factores de transcripción, que estos factores de transcripción, que son los que eliminan, llaman activamente, como exactamente a genes que codifican las ciertas proteínas, ¿ya? Como que, por así decirlo, como que las ordenan, los, por así decirlo, los coordinan. Y bueno, cabe decir como por dato que estas expresiones de genes que codifican las ciertas proteínas serían los linfocitos y los macrófagos. O sea, bueno, los linfocitos y los macrófagos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ya me están preguntando, ¿los PMAP son como los específicos o no? No sé si esto es tu pregunta, porque no sé si esto es lo que te refieres directamente, pero va al hecho de que no son, o sea, bueno, estos los tienen todos, ¿ya? Pero son como el específico de cada, eh, de cada patógeno. Ya son como los específicos, es decir, es como el ADN. Es lo que a mí me diferencia de, no sé, de mi hermano. A pesar de que los dos somos familia, tenemos la misma sangre, es lo que me diferencia a mi hermano, mi PMAP, ¿ya? Yo soy como soy un cierto patógeno en específico, ¿ya? Pero están tanto lo innato como eh, sí, todos lo tienen, todos lo tienen, pero va variando. Es como el ADN, es como el carnet. Ya todos tienen el carnet, pero va variando el root, ¿no es cierto? Es lo mismo. No caché qué cosa reconocen a las proteínas. ¿Qué cosa reconocen las proteínas? Las proteínas, perdón, las proteínas reconocen los patógenos. ¿Ya? Las proteínas son aquellos que reconocen los patógenos como tal. Pero ¿qué reconocen como tal los patógenos? Reconocen los PMAP, ¿ya? Las proteínas reconocen los PMAP. Entonces, al reconocer los PMAP y cómo trabajan, pegándose a ellos literalmente como un chicle, pueden decir en qué forma trabajar. Esa es la principal función, ¿ya? Las proteínas, ¿qué hacen? Las proteínas de las células fagocíticas, que son los receptores, se pegan al PMAP
y de ahí son como que leen. Es como por así decirlo, no sé si han visto las películas, como muy de acción, que no sé, como que en los PCs como que meten un USB y como que copian toda la información del PC y así pueden como destruirlo después. Ya, es lo mismo, literalmente lo mismo. Como que meten un chip, por así decirlo, leen toda la información y ahora saben cómo destruir como, no sé, como esta cosa que va a destruir el mundo, ¿ya? Y así pueden como responderle y romperlos. Ya no sé si quedó claro. O sea, las proteínas de los linfocitos reconocen al virus exactamente. Donde las proteínas de nuestro sistema inmune. En específico, son, o sea, bueno, son diversas porque piensen que son más de, si no me equivoco, 26 o 27 proteínas que trabajan, o células que trabajan, por así decirlo, para eliminar lo que serían cosas del sistema inmune, y tampoco vamos a hacerlo a todas, pero sí son las proteínas de estas las que reconocen al virus. Por ejemplo, pueden ser como tal los linfocitos y los macrófagos, en específico la citocina, en estos casos. ¿Ya? Ustedes tienen que quedarse que son las proteínas de, los, de las células fagocíticas, ¿ya? ¿Alguna otra duda? No, no, ya, vamos a seguir. Ya, aquí tenemos otra parte que serían las citocinas y complementos, ¿ya? Esta es como la primera parte, por si acaso, y después venimos con la segunda, que serían estas, ¿ya? Vamos a pasarla cada una exacta, ¿ya? Así que por favor, aquí es donde más les pido como comprensión. Así que si es que no entienden algo antes, que sería como el título de la cosa, sería esto, esto, pregunten al tiro, porque después le va a costar mucho entenderlo abajo. Denme un segundo para eso, estoy resfriadito. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué son las citocinas y los complementos? ¿Ya? Son proteínas que son más que todo glicoproteínas, es decir, más que todo relacionadas con azúcares, que son moléculas de señalización y hacen regulación, ¿ya? Eh, pueden ser estas como producidas por tanto muchas células y pueden afectar tanto a diversos tipos de células. Se producen por muchas células y afectan a diversas células, ¿ya? Estas ayudan a regular la intensidad y la duración de las respuestas inmunológicas de ambos tipos, ¿ya? Es decir, en innatas como específicas, ¿ya? Se unen a los receptores de la membrana específicos porque las membranas tienen receptores, ¿ya? Ahí se unen a ellos y trabajan como agentes autocrinos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que afectan a la misma célula que los produce o también pueden trabajar como agentes paracrinos, ¿ya? Que afectan a las células próximas, ¿ya? Ojo aquí, ¿ya? Cuando las citocinas se producen como en grandes cantidades y como mucha cantidad de citocinas, algunas actúan como hormonas, ¿ya? Es como que si, la citocina puede trabajar como hormona, ¿en qué? En casos que sean muchas grandes cantidades. Y así afectan a diversos tejidos, porque recordemos que las hormonas trabajan como a través de la sangre mayormente. Entonces, al trabajar por la sangre, pueden llevarse a diferentes partes del cuerpo y pueden trabajar de manera simultánea, ¿ya? Em, por ejemplo, corresponden a citocinas los factores de necrosis tumoral, las interleucinas, las quimiosinas y los interferones. Y así se dan cuenta, son todas las que vamos a ver acá. Faltan las quimiosinas, pero las vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto del principio? ¿Hasta ahora? En el principio me dice son proteínas. ¿Por qué hay un más y una Q? Más que todo, es que está haciendo muy rápido, fue como ya más que Ay, todo y se me fue, perdón. ay, ay, gracias. Ya, lo voy a explicar de nuevo, ya. Las citocinas y los... Sí, tranqui, voy más lento, ya. Si no me dicen, es que de verdad que es mucha materia y entiendo que está re pesadito. Así que me dicen nomás y a veces me entusiasmo un poco, ¿ya? Bueno, son un grupo grande y diverso de proteínas, ya que en su mayoría son glicoproteínas, es decir, cosas que tienen respecto a proteínas relacionadas con azúcares, que trabajan como moléculas de señalización y hacen regulación, ya es decir, señalan dónde va el trabajo, es decir, dónde está con el problema y la regulan,
¿Ya? ¿Cómo la regulan? Regulando la intensidad y la duración de las respuestas inmunológicas de ambos tipos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su función? Regular la intensidad, es decir, oye, ¿sabéis qué? Hay que ponerle más porque esto no está funcionando, póngale más, cabrón. O, es decir, ¿saben qué? Eh, Vamos a tener que trabajar otro día más porque todavía no terminamos el trabajo. Ya necesitamos otra hora de trabajo. Es decir, la duración de respuesta inmunológica, es decir, de ambos tipos, tanto innata como específica. ¿Ya? Se unen a los receptores de la membrana en específico, ¿ya? Y para esto, cuando se unen a los receptores de la membrana, trabajan como agentes autocrinos que afectan a la célula que los produce. ¿Qué se quiere decir con esto? Que afectan a la célula que los produce, como tal, así como por ejemplo, no sé. eh, a ver, ¿cómo podría decirlo? Eh, un ejemplo sería, no sé, hay una célula que se tiene que juntar para trabajar con ella, y les dicen, ¿sabes qué? Afectan a la misma célula que están como trabajando, como a la que se apegan, o a células que están como cercanas. Es decir, como que trabajan con células cercanas, pero no a la que se pegan. Esa es como la diferencia. Las autocrinas trabajan con las que se pegan, y las paracrinas son las que afectan a las células como cercanas de a las que se pegan, no a la misma, ¿ya? Y bueno, aquí como un dato, así como pónganlo como asterisco abajo, escríbanlo. eh, Cuando se producen en grandes cantidades y cuando la citocina es alta, trabaja como hormona, ¿ya? Trabaja como hormona y trabaja a través de la sangre, ya que como sabemos las hormonas trabajan a través de la sangre y así pueden afectar a diversos tejidos. ¿Por qué? Porque la sangre llega a todas partes y trabaja simultáneamente, ¿ya? Y las citocinas y su complemento, porque de hecho, como para que entiendan, hay 4 citocinas más que todo, y un sistema de complemento que serían aproximadamente 20 proteínas que trabajan también en eso, ya que se conoce como el sistema de complemento, ya porque por si no entienden mucho como a qué se refiere el título, ya, pero esa es la misma función. ¿Alguna duda ahora sí? No sé si se entendió. Pero afecta a la misma célula o a las células próximas regulando la intensidad y la respuesta, ¿cierto? O sea, la duración. Sí, exactamente eso. Pero así como tipo, cuando solo una célula es como que solo el problema es en una célula y después cuando ya próxima, no sé, como un virus, no sé, coronavirus, que está totalmente infectado, algo así. Mira, es que cuando está totalmente infectado, trabaja como hormona. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, es algo que es muy grande, obviamente va a necesitar grandes cantidades de citocinas. ¿Ya? Entonces ahí trabaja como hormona y trabaja a diversos, como a nivel de la sangre y puede llegar a muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando una hormona trabaja, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una hormona que trabaja, por ejemplo, la regulación de los músculos, por así decirlo, como el tema de que si tienen que darle, no sé, como más fuerza o tal, ya, eso es como una hormona, no se conoce muy bien, no se conoce tanto, pero por ejemplo, eso es un tipo de hormona. Pero si te das cuenta, para eso tiene que dar como a todos los músculos, ¿cachai? No llega como un músculo en específico, llega a todos los músculos, o llega a todas las piernas, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de hormona, llega a todo el cuerpo y trabaja simultáneamente. Así trabaja igualmente. No sé si quedó como responde a tu pregunta o quedó algo como se me quedó algo, no sé, dime. Pero cuando funciona como hormona, ¿es paracrino? Es que puede ser, mira, recuerda que ahora que las citocinas Ah, no, son no, no, creo que me enchufé porque afectan a células próximas, no células lejanas, ya entendí. Ujú. ¿Eso era? Sí, y además pueden ser, como son grandes, cuando trabaja como hormonas, como son grandes cantidades, se pueden pegar a diferentes cosas, no solamente se pueden pegar a la misma célula, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, imagínate mira, imagínate un escenario. Imagínate que es un centro, un foco de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, tienes una herida o tienes un patógeno justo entre medio, en un hoyo en la pierna, ya imagina que tienes un hoyo en la pierna. ¿Ya? Y justo ahí están trabajando los patógenos, entonces llegan las citocinas y se pegan directamente a las células que están ahí, y también se pueden apegar las paracrinas, que serían las células próximas, para trabajar directamente ahí, a pesar de que este hoyo afecta a toda la pierna y hace que toda la pierna decaiga, ¿cachai? Es como eso, es que no te van a preguntar tan a fondo,
pero la idea es entender que también trabajan como autocrinas o paracrinas, que trabajan con la misma célula que están pegándole o a todas las células, ¿ya? Y cuando son respecto a hormonas, trabajan a gran cantidad. Es como que trabajan en masa. Igual para esos casos que son en grande, se trabaja mucho más con, a pesar de las citocinas, se trabaja mucho con fiebre. La mayoría del tiempo están relacionadas mucho con fiebre, entonces, más que la citocina, como porque las citocinas son como algo más específico, por así decirlo. Son como más exactas. La fiebre hace que se elimine este tema como normal, por así decirlo, de todo el cuerpo, como este tema, por así decirlo, ¿cómo llamarlo? Como que está en todo el cuerpo y en lo específico, donde están como los centros de no sé, porque siempre, nunca se trabaja como a nivel, como que ya sabes que todo tu cuerpo está en la mierda, no, se trabaja como en ciertas partes. Entonces esas ciertas partes son las que trabajan las citocinas como a directo fondo, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿No? Sí, gracias. Ya, ¿nadie más tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Ahora calle para siempre porque el otro está feo esto, pero démosle. Sí. Ya. Vamos a empezar con el FNT, ya que sería el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Eh, bueno, este se secreta como respuesta a bacterias o algunos tumores, ¿ya? Y estimula a las células inmunes a iniciar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Bueno, este FNT está principalmente secretado por macrófagos y linfocitos T, ¿ya? Es decir, por macrófagos y linfocitos T se secretan el FNCT. Sí, esos son citocinas, ¿ya? Son citocinas en específico, ¿ya? Son tipos de citocinas, en efecto. Todos los que están acá, ¿ya? Y cuando hay afecciones graves, es decir, como cosas ya muy grandes, como tumores muy grandes o bacterias muy grandes, se producen grandes cantidades de FNT que al circular en sangre, por ejemplo, este es un caso donde se trabaja como hormona, puede tener efectos ampliamente distribuidos, es decir, puede trabajar por diversas partes. Por ejemplo, puede trabajar por sobre el hipotálamo, induciendo la fiebre. Algunas veces esta infección por algunos tipos de bacterias, como puede ser la salmonela, puede estimular la liberación de grandes cantidades de FNT y otras citocinas, ¿ya? ¿Y esto qué hace cuando se produce este caso? Aquí sería como, ahora estoy dando ejemplos de cuando se produce un FNT. Se produce una cascada de reacciones, ¿ya? Es decir, que conducen a un shock séptico. Aquí es súper importante escribir shock séptico gracias a una cascada de reacciones. Escríbanlo ahí, ¿ya? Hágale unos lápices por ahí, escríbanlo. ¿Ya? Que es un shock. Shock séptico. Lo voy a escribir acá. Séptico, sin 12, pero séptico. Ah, no. Sí, séptico. ¿Ya? Que es una condición súper fatal, ¿ya? Que puede amplificar la fiebre elevada y el funcionamiento alterado del sistema circulatorio. Así se puede tener efectos dañinos. Es decir, cuando este shock séptico es muy fuerte, ¿por qué? Porque conduce a una inflamación muy, recordamos que inflamación es lo mismo que fiebre, muy elevada, y por lo tal puede generar que te mueras, que te mates. Ya, así que ojo aquí. Por lo tanto, las citocinas sí pueden tener efectos dañinos. No, solamente hay bacterias y tumores. Por ejemplo, la salmonela es una bacteria y trabaja con el FNT. ¿Ya? Salmonella, FNT trabaja por ejemplo, ese es un caso de, ¿cómo se llama esto? De, de trabajo con bacterias. ¿Alguna duda con esto? ¿Pueden tener efectos dañinos? Sí. Sí, respuesta inflamatoria es fiebre, exactamente. No se inflamaba, no. Recuerden que una inflamación es cuando, miren, yo siempre hago esto, cuando no sepan qué es una palabra o como que no entiendan bien el tema, una inflamación es como, recuerden a qué se refiere inflamación. Inflamación es como algo que se hincha. Y cuando algo se hincha, ¿por qué se hincha? ¿Por qué se hincharía el cuerpo? No se hincha por gases, obviamente, pero por ejemplo, si se hincha un tejido, si te inflama un tejido,
se te inflama porque se llena de sangre. ¿Y qué pasa cuando se inflama de sangre? Se sube la temperatura. Es decir, se produce una fiebre, pero una fiebre como en un punto exacto, que sería una inflamación. Pero en realidad es una fiebre. Ojo, lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se preocupen si no entendieron tanto a fondo. Ya lo voy a explicar de nuevo, no hay ningún drama. Ya, este FNT, ahí está lo más importante, ¿ya? Así que eso es lo que sí tienen como que recordar sí o sí, que es lo que esta estimula a células inmunes a iniciar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esta puede circular por la sangre si es que tiene como altos niveles y trabaja así como hormona. Por ejemplo, cuando trabaja en el hipotálamo, produce fiebre. Y cuando, por ejemplo, en el caso de las bacterias, por ejemplo, de la salmonela, estimula la liberación de grandes cantidades de FNT también, y otras. ¿Ya? ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace que se genere una gran cantidad de FNT? Por ejemplo, no sé si saben que la salmonela antes mataba, bueno, hasta el día de hoy mata a mucha gente. Ya la salmonela mata a mucha gente. Y esto hace cuando hay mucha cantidad de generación de FNT, resulta una cascada de reacciones, ¿ya? ¿Qué se refiere con una cascada de reacciones? Que es mucha respuesta, es como por así decirlo, como que te llenan con información, lo que hace que se produce un shock séptico. Este shock séptico puede conducir que la gente se mate, que se muera, no que se mate, que se muera por una cantidad alta de fiebre, ¿ya? Y eso. Así que las citocinas pueden tener efectos dañinos, ojo. Los linfocitos T, ay mira, hay dos tipos de linfocitos, los vamos a ver al final de la clase. Linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T tienen una cierta función y los vamos a ver en específico en adelante. ¿Ya? Así que eso, es un tipo de linfocito, es un linfocito, pero sí, es un linfocito, lo escribí mal, pero es un tipo de cosa que mata cosas malas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora con el FNT? Trabaja más que todo con tumores y bacterias. Ya, ahora vamos a ir con las interleucinas, ¿ya? Las interleucinas son secretadas principalmente por los macrófagos y los linfocitos, ¿ya? Son las que regulan las interacciones entre linfocitos, macrófagos y otras células. Es por eso la M y la L, para no escribir como tal y no quedar tan grande el texto. Macrófagos, linfocitos y otras células, ¿ya? Algunas de estas son mediadoras de la inflamación y también inducen la fiebre, como tal, ¿ya? Eso sería el trabajo de la interleucina, ya se las regulan las interacciones y puede llegar a ser mediadora de inflamación e inducen fiebre. Son reguladoras de interacciones. Bueno, aquí faltó una, así que escríbenla por ahí. Van a escribirla por ahí, por favor, escríbenla. Esta es otra que no está en el texto, que son las quimiosinas. Que voy a escribirlo acá para que lo tengan aquí, que regulan la migración de glóbulos blancos. La migración de glóbulos blancos de sangre, blancos de la sangre, perdón, a los tejidos. En respuesta de infecciones y mediadoras de respuesta inflamatoria. Estos serían las quimiosinas. Ahí lo escribí en el chat por si alguien quiere tenerlo ahí. Esas son las quimiosinas. Es decir, regulan la migración de los glóbulos blancos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Los linfocitos. ¿Ya? Es decir, un tipo de respuesta para matar estos patógenos. ¿Lo regulan qué? Lo regulan las quimiosinas. Regulan la migración, regulan el hecho de que se muevan por la sangre. Ya son las quimiosinas. Los M y L serían los macrófagos y los linfocitos. Más que siempre, ahora estamos hablando casi siempre de macrófagos y linfocitos.
¿Ya? ¿Alguna duda con esta? ¿Cualquiera? ¿Qué es un macrófago? Un macrófago en específico es algo que mata cositas. De hecho, están acá más adelante, si no me equivoco. No, estos son fagocitos. Bueno, macrófagos de por sí son cosas que matan, son como, por así decirlo, el total de las cosas que matan a las cosas malas, de los agentes buenos. ¿Ya? Parece que no hay más dudas, así que vamos a ir con el interferón. ¿Ya? El interferón, un segundo. Ya. Cuando alguna de las células, de estas células infectadas por virus, cuando algunas células están infectadas por virus, hacen que envíen interferón, ¿ya? Lo que hace que inhiba la replicación viral, ¿ya? Es decir, cuando hay virus, este inhibe la replicación viral. También estas estimulan a macrófagos y trabajan con activación de transcripción de estas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que estimulan para destruir células, por ejemplo, tumorales y células huésped que han sido infectadas por virus mediante la activación de transcripción. ¿Ya? Así que exactamente estimulan por ahí. Estimulan a que los macrófagos destruyan células tumorales como células huésped, es decir, células que están dentro de nuestro cuerpo que han sido infectadas por virus. ¿Ya? ¿Y cómo? A través de la activación de transcripción. ¿Ya? Esta acción antiviral del interferón trabaja con un método paracrina, ya es decir, que trabaja con las células vecinas, ya que las células infectadas con virus secretan el interferón para proteger a las células con vecinas que aún no han sido infectadas. Es decir, por así decirlo, el interferón es como que ya, el interferón nace desde la célula que está como con el virus, por así decirlo. Entonces esta célula que ya está enferma, le dice a otra célula que está cercana que trabaje el interferón. ¿Por qué? Porque obviamente si trabaja sobre sí no va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta inhibe la replicación viral. Es como decir como que le hace como una casita y le dice, ¿sabes que aquí no puede entrar el virus? ¿Ya? Por eso trabaja como paracrina, porque hace que como que se elimine el hecho de que, no sé, pues que se pueda pegar a otras casas, en estos casos. Por eso es paracrina, por eso no puede ser autocrina, ¿ya? Porque trabaja con las cercanas para eliminar al virus, que están en las células que están siendo las células huésped, las células que tienen el virus, ¿ya? Y en el fondo como que existe como un sacrificio en algunas células de tejido, es como decir, ya, ¿sabes qué? Estas células que están afectadas se van a morir, como que este interferón como este interferón estimula los macrófagos, los macrófagos llegan y matan a estas células huésped que están pegadas con el virus. Entonces, ¿qué hacen? Como que hacen un sacrificio, es decir, como que estas células como huésped, que son las que están afectadas, se mueren por salvar a las que están cercanas para que se inhiba la replicación viral. ¿Ya? Por eso es como por alerta temprana y no haya una invasión viral y se pueda defenderse a tiempo y llamar, y así como decirles, ¿sabes qué? Leucocitos vengan y linfocitos para poder atacar al patógeno. Es como, por así decirlo, sacrificio por alerta temprana, como a través de la inhibición de replicación viral. Es exactamente para virus y trabajan como a través de la estimulación para macrófagos y estas con activación de transcripción. ¿Ya? Por acá me están preguntando, ¿cómo funciona la transcripción? La transcripción es que le cambian como como el ADN, por así decirlo, es como en pocas palabras. Eso creo que está en común, si no me equivoco. Ojo ahí, está en común. Si no, búsquelo, si es cortito. O lo vemos al final de la clase. Sí, es que es como el que se sacrifica por el equipo. Sí, dale, Araceli. Una consulta, ¿estos son tipos de citocinas Sí, o...? Ah, tipo, eso sí. tipos de citocinas, exactamente. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? No, no. Ya. También tenemos las interleucinas, o sea, perdón, el sistema de complemento con opsonización
de patógenos. ¿Ya? Ojo aquí. ¿Ya? Este sistema complemento, ojo que tiene más o menos como más de 20 proteínas, como son las proteínas que trabajan, presentes en el plasma y otros líquidos corporales y complementa, por así decirlo, la acción de la otra respuesta defensiva. ¿Ya? Son como que las ayuda y termina el trabajo. ¿Cómo trabaja? A través de la opsonización de los patógenos. ¿Qué quiere decir? Que se unen al patógeno para marcarlo y así facilitan la eliminación por fagocitos. Y es como decir, es como el típico que es como, estos son como, por así decirlo, eh, ¿cómo llamarlo? Son como los sapos del colegio. Como que estos dicen, ¿sabes qué? No, estos, por ejemplo, imagínense que hay gente que está, por ejemplo, vendiendo en el colegio. Y en el colegio no te dejan. ¿Ya? Estos dicen, ¿sabes qué? No, están vendiendo este y este tipo. ¿Ya? De tales cursos y están en tales partes. ¿Ya? Vendiendo cosas. Entonces, ¿qué hacen? Llegan los macrófagos y los eliminan por fagocitosis. Como que les dicen así como, aquí están los malos. ¿Ya? Y también, de otra manera, también trabajan a través de poros, causando su destrucción o lisis. Recuerden que lisis, todo lo que tenga que ver con lisis significa destrucción. Ojo. ¿Ya? Sí. O sea, no células infectadas por virus exactamente, pero células que están como feitas. ¿Ya? Son como células como que están malas, que tienen bacterias, como que dicen, son como en realidad como dicen así como ya aquí están las cosas malas, ¿ya? Y ahí llegan los macrófagos, llegan los macrófagos. ¿De qué citosina estoy hablando ahora? No estoy hablando de una citosina en específico, porque consta de más de 20 proteínas, ¿ya? Por eso se llama un sistema de complemento, es como que son muchas que trabajan o al mismo tiempo o algunas de ellas en específico, pero tienen la misma función. Por eso se le llama sistema de complemento como tal, pero es un tipo de citosina, es como por así decirlo, como un grupo de citosinas. ¿Ya? Bueno, es fundamental para defenderse frente a infecciones como tales, por ese caso, y bueno, participa también en procesos de inflamación local y en la destrucción de células defectuosas del propio organismo, ¿ya? Esto a través de la quimiotaxis. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es quimiotaxis como específico, pero lo que hace es que destruye las células defectuosas del propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, imagínense que será una célula que se creó mal. Entonces, los sistemas de complemento llegan y dicen, ¿sabes qué? Aquí hay una célula que se creó mal, hay que matarla, porque si no se van a crear más de estas y va a cagar el cuerpo. Sí, se relacionan, ¿por qué? Porque son un tipo de estas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, imaginando, como relacionando, eh, estas se unen, estas proteínas, pueden ser muchas o pocas, se unen a los receptores de la membrana, ¿ya? Es decir, las proteínas que están dentro del sistema completo, que son más de 20, se unen a los receptores de la membrana y trabajan como agentes autocrinos. Es lo mismo, solamente que son más, ya no es solamente una en específico, son más que funcionan de la misma manera o funcionan como por así decirlo, al mismo momento. Ya, no sé si quedó claro eso. Ya, igual me dicen nomás si no explico eso o no. Bueno, este complemento aumenta su concentración en el plasma durante, durante la infección. Así se puede trabajar como diagnóstico clínico, es decir, cuando se aumenta la concentración de proteínas de complemento en el plasma, significa que estamos teniendo, o por así decirlo, una cantidad de células que fueron células defectuosas propias del cuerpo que se crearon y se están tratando de combatir, por lo cual eso, la opsonización es unirse al patógeno para marcarlo, es lo que está después de opsonización de patógenos. Se unen se unen al patógeno para marcarlo y facilita y para y así para ya bueno, eso, la eliminación por fagocitosis. ¿Ya?
Por lo igual, cuando hay un aumento del sistema de complemento en el plasma, se puede utilizar como diagnóstico, ¿ya? Y eso. Entonces el sistema de complemento puede crear destrucción de microbios, inflamación o fagocitosis de los microbios. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Una otra duda? Con esto terminamos citocinas. ¿Ya? Plasma es ese líquido como... Espera, ¿ahora se me escucha bien? Sí, dale. Ya, que no veía moviéndose el verde del micrófono y por eso dije que se me escucha mal. Ya. El plasma es esa cosa que como una centrifugadora pequeña en laboratorio se pone como sangre en unos tubitos y sale como un líquido. Eso es, ¿no? Sí, más que todo el plasma. Sí, es que más que todo eso es como, ahí se denota, pero está dentro de las células, o sea, de ciertas partes del cuerpo o zonas y de las células. Es como un tema igual como importante, pero lo que tiene es que cuando, esa cosa que se llama, que está dentro del plasma, cuando tú nombras lo que estás diciendo, que sale como cuando te piden sangre, ahí se ve en el plasma y se puede decir, ah, ¿sabes qué? Ahí se puede utilizar como diagnóstico. Pero no te puedo decir como tal dónde está como el plasma dentro del cuerpo, porque sinceramente no sé claramente. Pero no sé si va a responder tú, pero sí está bien. Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, vamos así. Vamos muy pesados hasta acá. ¿Quieren que tomemos un descanso de 2 minutos? Digamos, opsonización, que es se unen al patógeno para marcarlo, ¿ya? Y así facilitan la eliminación por fagocitosis. Es lo que está después de eso. Ya vamos a tomar, para los que estamos grabando, vamos a usar la grabación. Volvimos de nuestra pequeño descanso de 2 minutos. Así que vamos. ¿Ya? Tenemos células de inmunidad innata, fagocitos, NK y células dendríticas. ¿Ya? Es decir, estas son células de la inmunidad innata, como tal. ¿Ya? Es decir, participan diversos tipos de glóbulos blancos, que estas son creadas a partir de las células madres ubicadas en la médula ósea. ¿Por qué son tan importantes encontrar gente que tenga tu mismo parentesco respecto a células madres? ¿Por qué? Porque son las únicas capaces de crear glóbulos blancos. O sea, imagínate que tú tienes una deficiencia de células madres y necesitas que otra persona te transfiera. ¿Por qué? Porque tienes un nivel muy bajo de inmunidad innata. Entonces tu cuerpo ya se está yendo a la mierda, literal. Por eso es súper importante. Por eso es tan difícil encontrar células madres, porque las células madres igual son solamente específicas para tu madre y tú, en realidad, y muy poca gente también tienes en común. Por eso es muy difícil encontrar como gente en el igual sentido. Y bueno, estos son los fagocitos como tal, los natural killer y las dendríticas. Son las dendríticas. Natural killer, NK. ¿Ya? Vamos a Pero, o empezar con sea, las... las ¿Sí? células madres tienen un rol. Yo pensaba que estaban nomás. No, las células madres crean, eh, bueno, son creadas a partir, como que quitar un pedacito de las células madres y se crean a partir de ellas. Tienen su función. NK, que era Natural Killers. Ahí está. Después, estos son los fagocitos, Natural Killer. Y eso, vamos a empezar con los fagocitos. Ya. Los fagocitos migran al sitio de infección, que sería la quimiotaxis. Ese es como el nombre científico de lo que es. ¿Ya? Quimiotaxis es el migrar al sitio de la infección. ¿Ya? Después atraviesan los vasos sanguíneos, que sería diapedesis. ¿Ya? Y mediante la emisión de pseudópodos, envuelven y endocitan, es decir, como que rompen partículas formadas por agentes patógenos.
los que serán digeridos por las enzimas lisosómicas, ¿ya? Es decir, los fagocitos que hacen migran al sitio de la infección, quimiotaxis, atraviesan los vasos sanguíneos a través de la diapédesis y mediante emisión de pseudópodos envuelven y endocitanes como que las atrapan estas partículas formadas por agentes patógenos, los que serán digeridos, los que se rompen exactamente por las enzimas lisosómicas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Está medio confundido por ahí. ¿No? Parece que no. Así que vamos a seguir. ¿Ya? Tenemos... Sí, tranqui. Lo repito. Los fagocitos migran al sitio de la infección, que hacen quimiotaxis, luego atraviesan vasos sanguíneos, que hacen diapédesis, es decir, quimiotaxis, diapédesis, y mediante emisión de pseudópodos, envuelven estas partículas formadas por agentes patógenos, los que se rompen y se eliminan a través de enzimas lisosómicas. ¿Ya? Bueno, tenemos tres tipos ya de fagocitos. Los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. ¿Ya? Los neutrófilos son abundantes y de vida corta. Reconocen a los patógenos y los atacan. ¿Ya? Literalmente los reconocen, los atacan, son muchos y tienen muy poca vida. Los eosinófilos liberan citocinas de sus gránulos y tienen menos capacidad fagocítica, ya que eliminan solamente parásitos, que ya están previamente revestidos por anticuerpos. ¿Ya? ¿Cuál es su función de los eosinófilos? Eliminan parásitos que ya han sido revestidos por anticuerpos. ¿Ya? ¿Y cómo liberan citocinas de sus gránulos? Y tienen menos capacidad como de eliminar cosas. Como que son menos fuertes, pero tienen como un trabajo en específico. Como que es como que saben trabajar como específicamente qué tienen que hacer, a pesar de que su pega sea muy mínima, como que no tienen gran cantidad de como eliminar, como poder de matar. ¿Ya? Y por último tenemos los monocitos, son los que viven más tiempo que los neutrófilos, y pueden consumir muchos patógenos, pueden transformarse en macrófagos y células dendríticas. ¿Ya? También estos pueden viajar por el organismo y eso. Hacen la función de fagocitos. Son como los más generales. ¿Ya? Todos estos, los fagocitos APP, matan APP 100 bacterias durante como lo que viven y liberan agentes antivirales, los macrófagos como tal. Algunos macrófagos pueden patrullar, pueden patrullar un sitio pueden patrullar los tejidos y así envuelven las células dañadas o la materia extraña que pueden ser hasta las bacterias y pueden así de esta manera que no como está ya, perdón. De nuevo. Los macrófagos patrullan los tejidos, los envuelven, que serían estas células dañadas o estas bacterias, que serían como células extrañas. También otros macrófagos pueden permanecer en un sitio y como que trabajan como que destruyen las bacterias que pasan. También pueden trabajar como guardias, por así decirlo. Como que dicen, por aquí no podéis pasar y si pasas te mato, literal. Por otra parte, también, por ejemplo, un caso de esto sería que nuestros alvéolos pulmonares, que son como conductos de los pulmones, tienen muchos macrófagos. ¿Por qué? Porque si es que pasan, por así decirlo, por estos como tubitos de respiración, virus, cosas extrañas, estos llegan y dicen, ¿sabes que no podéis pasar y te mato al tiro antes de ocupar el aire? ¿Ya? No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería como, por así decirlo, como el orden? ¿Ya? Los pseudópodos rodean al organismo, los microorganismos son englobados al interior de las células, es decir, son como hechos bolsitas dentro de la célula, como que, miren, piénsenlo así. Bueno, de hecho creo que hay nomás. Denme un segundo, podemos buscar una imagen. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí.
Y aquí está bien. ¿Cómo funcionaría? Aquí hay una imagen súper buena. Ya. Los pseudópodos, este es el caso como inicial. Los pseudópodos, que serían como estas cositas acá, son como bracitos, rodean al microorganismo. Los microorganismos son englobados dentro del interior de la célula, es decir, como que están ya dentro de la célula. Y se forma una vacuola, se forma como un saco que contiene a los microorganismos. Cuarto, la vacuola y el lisosoma, que sería en este caso aquí, el que está aquí, se fusionan, y los componentes tóxicos y las enzimas lisosómicas, que serían estos como, que parecen como, estos lisosomas que están aquí, esas cositas azules, destruyen a los microorganismos, ¿ya? Ahí destruyen al virus y se generan estas cosas que están aquí, que serían los desperdicios, que también son lisosomas como virus, y los desechos se liberan después al aire, o sea, como al citoplasma, no existen, ¿ya? ¿Alguna duda con lo que sería Fran, ¿puedes explicar de nuevo el dibujo, porfa? Es que cuando lo empezaste a explicar tuve problemas técnicos con el computador, ni me tuve que cambiar el celular y no entendí nada. Sí, tranqui. Pues mientras, si alguien tiene dudas, escriban en el chat nomás. Ya, mira, en resumen, este es el caso inicial, ya, que sería el de acá, el 1. Después el segundo, tenemos que estos serían los pseudópodos. Los pseudópodos son estas cositas como estos bracitos, que toman el virus y los meten dentro de la célula. Aquí ya está, aquí está el virus dentro de la célula. Y después se generan vacuolas, ya es decir, como grupos, que serían las vacuolas del lisosoma y el virus, que se juntan. Y al juntarse, el lisosoma, bueno, los compuestos tóxicos y las enzimas lisosómicas destruyen al virus o al microorganismo, y después hay desperdicios. Estos desperdicios después se liberan al citoplasma. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Entiendes? Sí, pero las vacuolas no eran de las plantas. No necesariamente. Son un tipo de cosas que están en las células. Ojo ahí. Ojo ahí. Hay que repetir, hay que volver a, si estaba común, el tema de que hay en las células. Se generan vacuolas. Las vacuolas que las vacuolas son como espacios, por así decirlo, que no tienen como tejido. Son como, por así decirlo, bolsas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con el tema? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Confírmeme si están acá, por favor, como que siento que no había tenido dudas, que eso me da miedo. Póngame, Sí, me voy. Ya, bacán. Buena, gracias. Gracias por su participación. Hola, Francisco, hace rato no te veía. Ya, después vamos con los natural killers. Los natural killers, ¿qué son? Son un subgrupo único de linfocitos, ¿ya? Que liberan citocinas, ya sabemos que son las citocinas, así como enzimas que destruyen a las células infectadas y a las células cancerígenas, ¿ya? Dentro de estas enzimas liberadas están las perforinas, que ocasionan la formación de poros en la membrana plasmática de la célula objetivo. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la formación de poros? Y aquí esto es exactamente cómo funciona, ¿ya? Que ocasiona la formación de poros en la célula plasmática de la célula objetivo, el CO en la célula objetivo, para no escribirlo como tal, ¿ya? Se forman poros en la célula plasmática de la célula objetivo. Es como los poros en realidad son como canales, ¿ya? Permitiendo que las gramacinas entren y activen reacciones que hagan que se autodestruyan, ¿ya? Que se llaman, en realidad esta autodestrucción se llama apoptosis, ¿ya? Pero todo sería autodestrucción, apoptosis, autodestrucción. Pongo el lado ahí por ahí como palabras claves, ¿ya? Y bueno, también varias citocinas estimulan la actividad de natural killers, y cuando son altos es posible identificar la resistencia a ciertos cánceres. Es decir, cuando tenemos alta actividad o sea, alto NK, se puede hacer la resistencia a ciertos cánceres, ¿ya? También los estresores psicológicos pueden disminuir la actividad de células NK, ¿ya? Si cuando estás con mucho estrés, el NK no funciona tanto, ¿ya? Ojo ahí. También tenemos las células dendríticas,
que son las que poseen largas extensiones citoplásmicas, ¿ya? Que son similares a las neuronales. Son como, piensen como cuando hablamos de dendríticas, no hablamos de partes de la neurona, ¿ya? Hablamos como esta forma arboleada de las dendríticas, que son muchas, ¿ya? Son largas extensiones citoplasmáticas, es lo mismo. Tienen como la forma de dendríticas, de dendritas, ¿ya? Estas células, primero que todo, se desarrollan a partir de la médula ósea de monocitos y se distribuyen estratégicamente a lo largo de lo que serían todos los tejidos que entran en contacto con el entorno, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como la piel, el revestimiento epitelial de las vías digestivas, respiratoria y vaginal. Por ejemplo, son las que están en contacto con lo que sería el exterior, ¿ya? Por ejemplo, nuestro estómago está en contacto con lo que consumimos, nuestras fosas nasales están en contacto con el aire que inhalamos, y, bueno, con el que inhalamos, nuestra vagina está también con las cosas que están respecto como al entorno, si es que llega algo diferente. Y bueno, cuando el tejido es infectado, activan las células dendríticas a generar interferón y estimular la fagocitosis. Es decir, las células dendríticas que hacen generan interferón y estimulan la fagocitosis. ¿Ya? ¿Alguna duda? Eso sería todo con lo que estábamos viendo de células de la inmunidad innata. ¿Sobre qué entorno están hablando las células dendríticas? Cualquier entorno externo, ¿ya? Entorno externo. Por ejemplo, todo lo que nos da el cuerpo. Por ejemplo, nuestra piel toca el entorno externo. Nuestras fosas nasales tocan el entorno externo. ¿Por qué? Porque inhala cosas externas del entorno. ¿Ya? También, las vías digestivas, es decir, todo lo que está dentro de nuestra vía digestiva, también come cosas, las cosas son del entorno externo. Ya todas las cosas que provienen del entorno externo y que tocan nuestro cuerpo, están ahí las células dendríticas. ¿Alguna otra duda? ¿No? 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 Ya. Vamos con la respuesta inflamatoria. Acaba de decir una pequeña, una pequeña destacación, que la respuesta inflamatoria puede ser local, es decir, inflamación, inflamación. El año pasado el lectivo estaba más fácil que este año. Sí, la verdad es que sí. La inflamación es fiebre localizada, es decir, fiebre en un espacio pequeño. ¿Ya? La fiebre de por sí es como la fiebre a gran espacio, por así decirlo, como a lo largo de todo el cuerpo, eso es fiebre. Pero una respuesta inflamatoria es como fiebre, pero en un espacio pequeño. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que sería parte por parte. Y estamos viendo más que todo respuesta inflamatoria a zonas locales, que al romperse la piel se presenta una invasión de gérmenes como tal. Es decir, que cuando se rompe la piel, obviamente van a llegar gérmenes. ¿Por qué? Porque están en contacto con el aire. ¿Ya? El aire tiene gérmenes. Provocándose una respuesta inflamatoria que se produce o que es inducida por la liberación de histamina, ¿ya? Que es el mediador de la inflamación, que se sintetiza, se almacena y se secreta por la mastocitosis. Por los mastocitos, perdón. Ya estos mastocitos también secretan citocinas y otros compuestos, que son células que se encuentran en la mayoría de los tejidos cerca de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces los mastocitos que hacen, secretan citocinas y otros, y estos se encuentran cerca de los vasos sanguíneos. Entonces los mastocitos lo liberan a los vasos sanguíneos y llega a través de la sangre al punto de la piel, donde se rompió. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay una lesión? Cuando hay una lesión, obviamente, no, esto es respuesta inflamatoria, el título está abajo. Esto es respuesta inflamatoria, ¿ya? En una lesión, cuando aumenta la sangre, es decir, cuando se le inflama una lesión, cuando tenemos un chichón, aumenta la sangre por dilatación de las arteriolas, que son unos tipos de vasos sanguíneos, ¿ya?
generando un enrojecimiento local y fiebre, ¿ya? Fiebre localizada. Es decir, los capilares se relajan y ya se hacen permeables a la salida de fagocitos, ¿ya? Es decir, esto abandona el capilar por diapédesis, es decir, que a través de la sangre, y se acumulan en la zona de la lesión y se atraen por las citocinas en la quimiotaxis, ¿ya? Y se acumulan en la zona de la lesión. Estas células son atraídas por las citocinas en procesos conocidos por quimiotaxis. Recordemos que es quimiotaxis, vamos a hablar. Quimiotaxis que miran al sitio de la infección, ¿ya? Bueno, aquí cuando se hace la activación del sistema complemento, facilita la acción de fagocitos al opsonizar, es decir, para cubrir la superficie de los patógenos, ¿ya? Y si es que se ve pus, que es decir, cuando nosotros vemos pus, es una acumulación de líquidos, es decir, glóbulos blancos, tanto vivos como muertos, tejidos muertos, al igual que bacterias u otras sustancias que también son extrañas, ¿ya? Otra misión que tienen los macrófagos es activar a los linfocitos para producir una respuesta específica, es decir, una respuesta inmune frente a estos agentes patógenos, ¿ya? El edema o la inflación, cuando hablan de edema, ese es el nombre como científico, el nombre médico de lo que sería la inflación, ¿ya? Ojo, inflamación, de lo que sería la inflamación. Eso es edema, ¿ya? Se produce esto porque cuando se aumentan la permeabilidad de los capilares, los fluidos salen de la circulación y entran a los tejidos y el volumen del fluido intersticial aumenta. Es decir, el edema, que sería la inflamación, pasa que, ¿no es cierto?, que los capilares se relajan y se hacen permeables a la salida de los fagocitos. Ya, también se hacen permeables a la salida de los capilares, otros fluidos. Entonces se hacen como esta inflamación, como este edema, se hace por como que salen muchas cosas que no deberían haber salido y se juntan, ¿ya? Por lo tanto, el volumen del fluido intersticial, que es el fluido que está entre medio, aumenta. El edema como tal es una inflamación, pero inflamación como ya como con lidio, más que todo, ¿ya? Otra cosa, el dolor asociado con este edema es porque la inflamación excita las terminaciones nerviosas, ¿ya? De la zona por acción de otro mediador que son las protrasglandinas, ¿ya? Pero en sí, esto lo relacionado va por excitar a las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y esto empieza como una respuesta local. Eso. De hecho, creo que vamos a encontrar una imagen de lo que sería respuesta inflamatoria local. Estoy hablando con mi mamá cuando escribía en el teléfono. Dame un segundo, que ahora voy a foto. Ya, está bueno. Ya, por ejemplo, tenemos una astilla aquí. Ya llega una astilla que tiene bacterias, que tiene la astilla. Aquí ya los mastocitos que liberan histamina. Aquí están, recuerden que estaban cerca de la sangre los mastocitos, liberan histaminas a la sangre. La histamina se difunde por los capilares o por la piel, por así decirlo. Y esta histamina causa que los capilares se dilaten y sufran pérdidas, es decir, como que por así decirlo, como que pueda pasar más cosas, ¿ya? Las proteínas del complemento atraen a los fagocitos. Ya, un segundo. Entonces aquí ya se atraen a los fagocitos. El plasma y estos fagocitos se mueven hacia el tejido infectado de los capilares, es decir, desde la sangre, por así decirlo, pasa y se acercan a lo que sería estas bacterias, ¿ya? Los fagocitos engloban como que los ponen aparte a las bacterias y células muertas, y la histamina señaliza y la señalización del complemento cesan. Ya decir, como que ya, aquí en este momento ya cesa que como que
como que estamos en momentos de emergencia, entonces ¿qué hacen? La histamina y la señalización del complemento ya no está en función. Ya los fagocitos ya no son atraídos y el tejido regresa a la situación normal. ¿Por qué? Porque ya empieza a matar. Ya estos fagocitos se matan y quedan como desechos que se liberan después a través de la sangre. ¿Alguna duda? ¿Cómo funciona esta imagen? No, no. Jan, Dime. ¿podría repetirlo, pero más lentito por ti? Sí, ya, no te preocupes. Ya. Aquí, mira, aquí los mastocitos. Mira, primero que todo, tenemos esto que lleva una astilla. Aquí en este caso lleva una astilla. ¿Ya? Esta astilla tiene bacterias. ¿Ya? Estas bacterias, sí, vamos a hacer un resumen plirita, menos básico. Vamos a hacer un resumen de mi manera, ¿ya? Tengo una astilla, ¿ya? Tengo una astilla llena de bacterias. Estos mastocitos que son los que... Déjenme volver para poder decirles claramente. Los mastocitos que secretan la citosina y los otros compuestos, siempre recuerdan que los mastocitos se encuentran cerca de la sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos mastocitos, que serían como las células que dicen, oye, ¿sabes que está quedando la cagada? Se envían a la sangre, ¿ya? Y libera histamina. Estos mastocitos liberan histamina. Esta histamina llega a la sangre y se difunde por la sangre, por la piel, en estos casos, por estos vasos capilares. ¿Ya? ¿Por qué capilares? ¿Por qué? Porque serían los de la piel. ¿Ya? Y cuando llegan a la piel, estos capilares causan que estos se dilaten, o por así decirlo, como que abran canales, por lo que tal, de hecho, déjeme, y como que se abren los canales, por así decirlo, por lo cual hace que lleguen los fagocitos, como que es la señal, como que abren capilares, ¿para qué? Para que lleguen los fagocitos. La histamina causa que se abran los capilares, ¿para qué? Para que lleguen los fagocitos. El plasma y los fagocitos se mueven hacia el tejido infectado desde los capilares, es decir, llegan los fagocitos a través de la sangre y entran, los fagocitos son estas cosas azules, ¿ya? Se dan cuenta, llegan por la sangre, pasan por los capilares y quedan donde están estas bacterias, ¿ya? Y los fagocitos engloban a las bacterias, es decir, como que las atrapan, hacen lo que les contaba antes. ¿Se acuerdan que les mostré la otra imagen? Hacen el proceso de la magia, ¿ya? Lo envuelven con estos bracitos, después se unen con las vacuolas, los destruyen y después los liberan al aire, ¿ya? Y cuando sucede esto, se elimina la histamina y se deja de señalizar a través del complemento, ¿ya? Y ahí se vuelve al estado normal. No sé si queda un poco más claro. Y es lo mismo que explica acá. Es lo mismo que explica acá, solamente que como que está en imagen. Dime. Ahí está, que se me había quedado pegado. Cuando dicen se dilatan los capilares son como los venitas, ¿no? Cuando hablo que se dilatan los capilares es que dejan pasar, es que se hacen permeables. Se relajan, esto es lo que está acá. Los capilares se relajan y se hacen permeables a la salida de fagocitos. ¿Ya? Es decir, como que los capilares, primero que todo, son primero que todo, como tal, como término, son los vasos sanguíneos que se encuentran en la piel. ¿Ya? Esos son los capilares. Entonces se hacen permeables a la salida de fagocitos, dejan que pasen los fagocitos a través de la sangre. Y eso, por eso se dilatan, como que se abren. O sea, de por sí, en los vasos sanguíneos siempre hay un flujo constante de fagocitos, pero cuando se dilatan, entran en acción, ¿no? No. ¿Por qué? Porque los mastocitos liberan histamina. ¿Ya? Mastocitos liberan histamina. ¿Ya? Esta histamina hace que se dilaten las arteriolas, es decir, los capilares. ¿Ya? Los capilares, cuando los capilares se dilatan, es decir, cuando se genera un enrojecimiento local y la fiebre, llegan los fagocitos. Ya no están siempre ahí, es como que ahí se llaman. Es decir, ¿cuál sería el proceso? Los mastocitos que están cerca de la sangre liberan histamina. La histamina llega a la sangre
la sangre, la histamina hace que se dilaten las arteriolas o los capilares y se genera un enrojecimiento local y fiebre. Este enrojecimiento local o fiebre hace que los capilares se relajen y hacen que lleguen los fagocitos. Como que ahí llaman a los fagocitos. Cuando ya se genera el enrojecimiento local y la fiebre, es cuando se dilatan los capilares. ¿Ahí sí? ¿No? Sí. ¿Alguna otra duda? Nos queda solamente esto. Ya, por si acaso. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Parece que no. Ya. Ahora vamos a hablar de cuando la inflamación es extendida. ¿A qué me refiero con extendida? Que está a lo largo de todo el cuerpo. Es cuando lo que nosotros conocemos como inflamación o fiebre. ¿Ya? Esto es para que el cuerpo combata las infecciones, ya que aumenta la fagocitosis e interfiere en el crecimiento y replicación de organismos. Es decir, con temperaturas altas, los microorganismos externos, es decir, virus, bacterias, etc., no viven y no se pueden replicar. Ya no funcionan con temperaturas altas. Que sería cuando nos da fiebre. ¿Ya? ¿Qué hace esta fiebre? Rompe los lisosomas, destruye las células infectadas por los virus y promueve la actividad de ciertos linfocitos. Y cuando esta fiebre cuando ya funciona, cuando ya se matan a todos los microorganismos, cuando la fiebre baja, acelera la recuperación a corto plazo. Es decir, como que hace que estas células que fueron dañadas se vuelvan a crear para que como que se suplan estos espacios que fueron rotos. Ya, ojo que también existe lo que se llama fiebre crónica. La fiebre crónica que es fiebre constante, fiebre dura, fiebre que está todos los días y es mala. ¿Por qué? Porque se relaciona con enfermedades como artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, Alzheimer y cáncer. Así que la fiebre no es buena en todos los casos. Si es usual, es malísima. ¿Alguna duda con esto? Con esto terminamos fiebre. Voy a tomar agua. No, parece que no. Mi cerebro dejó de funcionar ya, sí, estuvo dirigida la clase. ¿Ya? Aquí vamos a tener esto último, ¿ya? Y terminamos. Son dos diapositivas. Tenemos la respuesta innata. ¿Ya? La respuesta innata. O sea, la respuesta específica, perdón. La respuesta específica, ¿ya? Sustancias producidas por bacterias o virus que inducen a la inmunidad adaptativa o específica se llaman antígenos. ¿Ya? Todas estas sustancias que producen bacterias o virus. O sea, todas estas sustancias, perdón. Las bacterias o virus producen sustancias, ¿ya? Que inducen a la inmunidad adquirida. Es decir, como que sea la inmunidad, como que esto deje de ser innato, como que sean como ya especiales, como que necesitemos algo especial, se llaman antígenos. Estas sustancias producidas por las bacterias o virus, no sé si quedó claro, como que está medio enredado. Ya las bacterias o virus generan sustancias, ¿ya? Estas sustancias inducen a la inmunidad adquirida. ¿Ya? Estos se llaman antígenos. No. Los antígenos no son lo mismo que anticuerpos. Los antígenos son estas sustancias. Ya son como, por así decirlo, son como lo que hace que sean, bueno, sí, serían como anticuerpos, son como una subdivisión de los anticuerpos. ¿Ya? Pero como tal son antígenos. ¿Por qué? Porque son producidos por las bacterias. Los anticuerpos pueden ser producidos por el cuerpo también. Ojo. Ya es como el grupo en general. Pero las sustancias producidas por bacterias o virus que inducen a la inmunidad, es decir, como este tipo de que sean como indestructibles y necesitamos como otro tipo de tema, son las que se llaman antígenos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los anticuerpos pueden ser de nuestro cuerpo, es decir, que combatan a otras cosas. Por ejemplo, nosotros generamos anticuerpos, ¿ya? Los antígenos son solamente de bacterias o virus. Esa es la diferencia. Pero no entiendo, una bacteria o un virus que esté como en contra de nuestro sistema, que también nos produce la inmunidad a este. Sí,
Por ejemplo, el coronavirus, no se, recuerden que el específico es cuando ya no funciona lo anterior. Como no está funcionando lo que sería lo anterior, es decir, todo lo de atrás que sería, no sé, la fiebre, cuando ya no funciona, ¿se acuerda que les comentaba que cuando no funcionaba la fiebre necesitábamos este tipo de cosas? Como que necesitamos como otro método, como otro método específico. Ya, en estos casos, cuando necesitamos otro método específico, esto pasa porque las bacterias o virus crean sustancias las cuales inducen esta inmunidad, es decir, como esta capacidad de que no sean como capaces de romperse nuestro cuerpo a través de lo que ya explicamos las diapositivas anteriores. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? No entendí. Sorry. Tranqui, tranqui. Miren, yo creo que tal vez puede ser porque ya llevamos mucho rato directo estudiando, no sé si prefieren dejarlo esto para la próxima clase y dejamos solamente para respuesta específica a la próxima clase. Escríbanme en el chat. O seguimos. Díganme ustedes. Ya. Sí, porque creo que estuvo muy densa la clase igual. Ya. Eso, chicos. Cuídense.